presencia. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Damos gracias a Dios por esta mañana. Hoy queremos saludar de manera especial a nuestros hermanos que se han conectado con nosotros a través de estas redes. A usted que está en este lugar, amén. Damos la bienvenida porque Dios es bueno. Quiero que usted vaya conmigo allí a Segunda de Timoteo capítulo 2. Y vamos a leerla a partir del del versículo 14, amén. Gloria a Dios. Dice Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 14 en adelante, y nos habla acerca del obrero aprobado. Dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce al Señor los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, sacrificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, porque con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Amén. Mire que esta palabra nos habla acerca de presentarnos a Dios como obreros aprobados, y nos llama a que seamos fieles con el Señor. Amén. Y nos llama y nos insta y nos advierte de hombres que vendrán para estos tiempos, y personas que, como dice la palabra, por el fruto los conoceréis. Dice que nosotros no debemos contender con la palabra del Señor, amén. No debemos de entrar en esas discusiones, ¿sí? Dice que más bien oremos por esas personas, ¿verdad? Y aquí en otra versión dice de la siguiente manera: haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Así Dios te aprobará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse y que enseña correctamente el mensaje verdadero. Debemos de cuidarnos de qué estamos escuchando, qué estamos recibiendo, pero también qué estamos dando. Amén. Y en esta versión dice en el versículo 20: en la casa de un hombre rico no todo es oro, dice, no todo es de oro o de plata, sino que algunos objetos son de madera y de barro. Unos sirven para ocasiones especiales y otros para usarlos todos los días. Algo parecido pasa con nosotros. Si dejamos de hacer lo malo
y nos olvidamos de las falsas enseñanzas, seremos como esos objetos útiles y muy especiales. Y toda nuestra vida le será útil al Dios que es dueño, y estaremos preparados para hacer toda clase de bien. No te dejes llevar por las tentaciones propias de tu edad. Tú eres joven, así que aléjate de esas cosas y dedícate a hacer el bien. Busca la justicia, el amor y la paz, y únete a los que con toda sinceridad adoran a Dios y confían en Él. Por ahí en el mundo dice: dime con quién andas y te diré quién eres, ¿cierto? Cuando venimos al Señor tenemos que despojarnos de toda esta clase de cosas que no nos dejan y que no nos dejan crecer en el conocimiento de Dios. Amén. Dice esta versión: únete a las personas que aman a Dios, únete a las personas que buscan de corazón a Dios. Amén. Así es de que unámonos a esas personas y crezcamos en el conocimiento de Dios. Cierra sus ojos en esta mañana y quiero que usted le diga al Señor: Señor, gracias porque me has rescatado, porque me llamaste de las tinieblas a la luz admirable que eres tú. Padre, gracias porque me has apartado para tu servicio, para tu amor, para tu misericordia. Me has llamado con un propósito eterno. Dígale: Señor, gracias porque aunque no olvido de dónde me sacaste, Señor, puedo entender, Señor, que hoy me tienes en un lugar de privilegio, en un lugar donde te puedo adorar, te puedo bendecir, te puedo exaltar, Señor. En un lugar donde tu palabra me insta a que hagamos el bien y no el mal, Señor. A un lugar, Señor, donde tu palabra dice que nos preparemos para hacer toda clase de bien, y donde tú me estás preparando, dile: pero aparta de mí aquellas cosas, Señor, aquellas personas, Señor, o aquellas situaciones, Señor, que no edifican mi vida. Sabe, la palabra del Señor dice: de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida eterna. Señor, guarda nuestro corazón, de no contaminarnos más con el mundo, de no contaminarnos más con las cosas vanas de este mundo, Señor, de no ser atraído por las cosas de este mundo. Guarda nuestro corazón, Señor, de caer en la tentación, en el lazo del enemigo, Padre. Señor, ayúdanos, como dice tu escritura, a prepararnos, Señor, y a presentarnos delante de ti, Señor, como obreros que usan bien la palabra, que, Señor, muestran, Señor, al Cristo que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable que eres tú. Señor, danos esa sabiduría, danos ese entendimiento, Señor, para poder ser, Señor, esos obreros aprobados por ti, Señor, cada día. Dígale con todo su corazón: Señor, quiero esforzarme para ser un obrero aprobado, Señor, que da testimonio de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, que da testimonio de aquel que vive por los siglos de los siglos. Señor, gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. En esta mañana clamamos por tu Espíritu Santo, que sea, Señor, haciendo algo especial en nuestros corazones, Señor, que quite de nosotros todo aquello que estorba. Dígale en el nombre de Jesús, Padre, que sea, Señor, mi vida rechazando todo lo que no te agrada, Señor, y adaptándome a esta nueva manera de vivir, Señor, a este nuevo llamado al que tú me hiciste, Señor, en este hombre nuevo, Señor, en el cual tú me has dado, Señor, que andemos conformes, Señor, a ese vestido nuevo que tú nos has puesto, Padre, que seamos de testimonio para los que nos rodean, Señor. Danos, Señor, esa paz, esa seguridad, Señor. Danos, Señor, esa sabiduría, Padre Celestial, que seamos, Señor, que toda nuestra manera de vivir sea
sea útil, Señor, en tus manos, Señor. Que seamos útil, Señor, cuando nos llamas, Señor, cuando nos corriges, Señor, seamos prestos para escuchar la corrección, Padre. Cuando nos llamas, Señor, seamos prestos para escuchar ese llamado, Señor, en el nombre de Jesús, Padre celestial. Gracias, Señor, por tanto amor y tanta misericordia. En esta mañana, Señor, damos a ti, Señor, la bienvenida a cada corazón, mi Rey. Danos un corazón dispuesto, Señor, para adorarte, Padre, con todo nuestro amor. Estamos en este lugar porque te amamos, Señor, porque amamos tanto, Señor, y estamos tan deseosos de poder, Señor, agradar tu nombre, de poder glorificar tu nombre. Yo no sé usted en esta mañana, pero usted ha venido a este lugar, pero usted ha venido no porque alguien te invitó o porque tienes que venir por un compromiso. Tú has venido porque tú anhelas estar en la presencia del Señor, amar a Dios, porque tú deseas adorarle, porque deseas un tiempo de comunión con Dios, porque anhelas en esta mañana que Él se glorifique sobre tu vida, porque es lo más importante para ti. Por eso dile en esta mañana: Señor, te amo, Señor, te amo, Señor. No somos perfectos, pero aquí estamos para que nos perfecciones, Señor. Señor, anhelamos, Señor, que nos levantes, Señor, que nos avives, Señor, que hagas algo especial en cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tus hijos, por tu pueblo, por tu iglesia, por mis hermanos que en esta mañana, Señor, han venido del norte, del sur, del oriente, del occidente, por aquellos que están conectados, Señor. Danos un corazón para adorarte, Señor, por cada uno, Señor, de los que estamos aquí al frente, Señor, de tus hijos, Señor, que has puesto como ministros de adoración en este lugar, Señor, que, Señor, están dispuestos para adorarte, Padre. Que sea hoy, Señor, un tiempo maravilloso, Señor, en tu presencia. Que sea hoy un tiempo, Señor, de unidad en el Espíritu, Señor. Que tengamos, Señor, un mismo sentir, como dice tu palabra, Señor, que sintamos una misma cosa en cada uno de nosotros. Trae esa unidad, Señor, a nuestros corazones, Padre. Trae unidad a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Que nos amemos los unos a los otros, Señor, con ese amor, como dice tu palabra, soportándonos los unos a los otros en amor, Señor. Que nos abracemos, Señor. Que, Señor, tengamos, Señor, esa coinonía los unos con los otros, Padre. Y, Señor, como dice tu palabra allí en ese salmo, Señor, que qué bueno es estar los hermanos juntos, unánimes y en armonía, que es como ese buen óleo que desciende sobre las barbas de Aarón y llega al borde de sus vestiduras, ¿sabe? Yo quiero que en esta mañana usted disponga el corazón para adorar a Dios, para exaltar el nombre de nuestro Rey, amén. Así de que usted puede en esta mañana ponerse sobre sus pies, darle un fuerte aplauso al Señor y decir: yo he venido para adorar el nombre de mi Señor, para adorar el nombre de mi Rey, amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están dispuestos a adorar el nombre del Señor? ¿Cuántos reconocen las maravillas de Dios? ¿Cuántos saben que Dios hizo los cielos y la tierra y los puso para que los disfrutáramos? Amén. Así de que con sus palmas y con un corazón dispuesto vamos a alabar el nombre del Señor. Gloria a Dios. Vamos todos con las palmas, amén. Porque Dios es grande, ¿lo sabía? Y grandes son sus maravillas. Misericordia me
vamos a hacerlo de la siguiente manera, ¿listo? Entonces va. Y grandes son tus obras, poder y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Y grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Y grande. Ahora este grupo acá. Y grandes son tus obras, poderío y majestad. Y tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Y grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Todos juntos. Del poder de nuestro Señor, amén. ¿Quiénes quieren recibir ese fuego? Amén. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera.
dónde están los que quieren ir a evangelizar? Amén. Porque en los montes y en los valles vamos a llevar la palabra del Señor. Amén. Y vamos a decirle así. Te amamos.
compraste con tu sangre, me hiciste
Gracias, Señor, porque nos has hecho deseables para ti, Señor. Porque tú, Señor, has visto en nosotros cosas que nadie ha visto, Señor. Tú conoces nuestro corazón, Señor. Conoces nuestra vida, Señor. Por eso sabemos, Señor, que no podemos comprender ese gran amor que tú has tenido con nosotros, Señor. No podemos comprender, Señor, la magnitud de ese amor que has tenido para cada uno, Señor. Gracias porque nos has escogido a nosotros, Señor. Nos has dado, Señor, ese lugar, Dios. Y por eso queremos decirte en esta mañana, Señor, no entendemos, Señor, como siendo pecadores, Señor, tú pusiste la mirada en nosotros, Señor. No entiendo cómo siendo un pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada. Dile conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste.
para con nosotros, que aun siendo pecadores, Señor, Cristo murió por nuestras vidas, Señor. Por eso sabemos, Señor, que por amor Tú has hecho todas estas cosas para nosotros, Señor. Por amor, Señor, has dado tu vida por nuestros pecados, Señor. Sobre todo, Señor, lo creado, Tú estás ahí, Señor. Y queremos honrarte en esta mañana, Señor. Queremos darte a Ti el honor, Señor. Toda la gloria es para Ti, Señor. Por eso vas a decirle al Señor, sobre todo lo imaginado, Señor, Tú has estado ahí. Sobre toda humanidad, Señor. Sobre todo
a ti la honra, te damos a ti la alabanza porque tuya es, Señor. Te alabamos en esta mañana y te damos un fuerte aplauso, Señor, para ti, Señor. Aleluya, aleluya, qué bendición, ¿cierto? Que podamos adorar a nuestro gran Dios, que en esta mañana podamos sentirnos que Él está aquí, que Él está hablando a nuestras vidas, que es un día maravilloso y que Él nos da la oportunidad de disfrutarlo. Qué bendición estar aquí y por el único que murió por ti y por mí, el único que murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre, el único ser humano perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Hermanos, hoy tengo el privilegio de traer un mensaje de parte del Señor, una palabra del Señor para todos, toda la iglesia, para todos nosotros. Y pues vamos a orarle al Señor para que sea Él quien hable a través de mi boca y que sea Él tomando este mensaje y transmitiéndolo a cada uno de ustedes. Padre bendito, en esta mañana te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me das de traer esta palabra, Señor. Te pido, Señor, perdones y limpies mi vida, Señor. Que quites todo aquello, Señor, que estorbe, Señor, para traer tu palabra. Pero que todo lo que haga en esta mañana y diga sea según tu voluntad, Padre bendito. Que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Eso es un privilegio, hermanos, venir y hablar de la palabra del Señor es un privilegio. Y el Señor me ha dado la oportunidad y el privilegio de disfrutar esta parte. Entonces, quiero hablarles en esta mañana, como les decía, Jesucristo fue el único perfecto, el único ser humano, porque fue 100% Dios y 100% humano, 100% Dios. Qué pena, no me equivoqué, pero sí, 100% Dios, 100% humano. Pero en esta mañana, para no opacar lo que el Señor es, por eso lo recalco, el Señor fue, es y seguirá siendo, hermano. Pero en esta mañana yo vengo a hablar del apóstol Pablo. Del apóstol Pablo, un hombre como ustedes y como yo. Un hombre de carne y hueso como ustedes y como yo. Y en esta mañana vengo a contarles de las debilidades que habían en Pablo. Yo coloqué este mensaje como necesidad versus debilidad. Y las debilidades que habían en Pablo eran las mismas debilidades o peores de las que hay en ustedes y en mí. Amén, hermanos. Entonces vengo a contarle de Pablo y muchos de ustedes y yo conocemos que Pablo fue, ¿cómo se llamaba anteriormente? Pablo se llamaba Saulo de Tarso. Entonces Saulo de Tarso porque había nacido ¿dónde? En Tarso. En Tarso que actualmente es Turquía. Y era también ciudadano ¿qué? Romano. Nacido en el seno de una familia judía farisea, o sea que Pablo tenía el conocimiento de ¿qué? De la ley, o sea que Pablo sabía que el Señor Jesucristo iba a venir y con ser de eso Pablo ¿qué? Perseguía la iglesia de Jesucristo. Pablo perseguía a todos los seguidores de Cristo. ¿Y qué llegó a hacer Pablo también? A matar. ¿A todo quién? A los seguidores de Cristo. Pero Pablo no era nada más eso, Pablo también había sido formado, Pablo era profesional, ¿cierto? Dice la historia que tenía una sólida formación académica, que Pablo tenía 4 idiomas, que Pablo sabía de teología, era filósofo, tenía conocimientos en hechos jurídicos que más o menos sería como un abogado y también tenía
un estudio en lingüística y mercantil. Entonces, Pablo era como nosotros, como en estos días queremos estudiar, tener carreras, somos profesionales. Pablo era como nosotros, pero tenía 4 idiomas, como 4 carreras. Pablo era como nosotros, ¿cierto? Un ser humano de carne y hueso, como tú y yo. Pero Pablo tuvo un encuentro con el Señor, y no lo voy a leer, pero les doy el versículo, el capítulo en Hechos. Ustedes pueden leerlo en su casa, Hechos 9, donde cuenta que Pablo tuvo un encuentro con el Señor y Pablo fue convertido. ¿A quién? A Cristo. Pablo en ese momento comenzó a creer en el Señor Jesucristo. Pablo cayó a tierra cuando le dijo al Señor: Pablo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, le dijo el Señor, ¿por qué me persigues? Y Pablo cayó, ¿qué? Ciego, y luego tuvo que pasar por muchas dificultades para llegar a donde el Señor lo había enviado, pero ya Pablo había conocido del Señor y estaba siendo movido por el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, esta es la pequeña introducción que doy de Pablo, porque era un hombre como ustedes y como yo, hermanos. Un servidor que fue después de la iglesia, porque antes era un acusador de la iglesia, un perseguidor de la iglesia, pero después fue que un apóstol y un trabajador por la iglesia. Y el mensaje que el Señor quiere traer en esta mañana es que tanto Pablo como ustedes y yo tenemos que debilidades, pero Pablo también tenía de qué jactarse. Y a veces nosotros tenemos más de qué jactarnos que pensar en nuestras debilidades. Tenemos tantas debilidades, pero nos jactamos y somos, yo soy profesional, yo soy contadora pública. ¿Y por qué a mí me vienen a humillar? Yo soy, porque tengo que servir en la iglesia, porque tengo que ir a limpiar unas sillas, porque tengo que ir a hacer aseo. Yo soy. ¿Y será que Pablo pensaba así? Hermanos, quiero que vayamos a la Biblia en 1 Corintios 11, del 16 al 33, y la voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Y dice aquí el título: Las muchas pruebas de Pablo. Amén. Todos cuando tengan en la Biblia 1 Corintios 11, del 16 al 33. Y dice así la palabra del Señor, dice: otra vez lo digo, no piensen que soy un necio por hablar así, pero aún si lo piensan, escúchenme, tal como lo haría con una persona necia, mientras que yo también me jacto un poco. Dicha jactancia no proviene del Señor, pero actúo como un necio, dice, ya que otros se jactan de sus logros humanos, yo también lo haré. Después de todos, ustedes se creen muy sabios, pero con gusto soportan a los necios. Aguantan cuando alguien los esclaviza, les quita todo lo que tienen, se aprovechan de ustedes, toman control de todo y les dan una bofetada. Me da vergüenza decir que nosotros fuimos demasiado débiles para hacer lo mismo, pero sea lo que sea, de lo que ellos se atreven a jactarse, otra vez hablo como un necio. Yo también me atrevo a jactarme de lo mismo. ¿Son ellos hebreos? Yo también lo soy. ¿Son ellos israelitas? También lo soy yo. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son siervos de Cristo? Sé que sueno como un loco, pero yo he servido mucho más, he trabajado con más fuerza, me han encarcelado más seguido, fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones.
en 5 ocasiones distintas los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con vara, una vez fui apedreado, 3 veces sufrí naufragios, una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos, enfrente de peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos y también los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo soy. He trabajado con esfuerzo por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed, y a menudo me he quedado sin nada de comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. ¿Saben qué, hermanos? Yo leía esta palabra y me quebrantaba. ¿Por qué? Porque Pablo, un varón estudiado, ¿cierto? Un varón que tenía, yo creo que Pablo tenía dinero, porque venía de una familia donde había él sido formado, y él tenía sus necesidades básicas. ¿Cuáles son las necesidades básicas del ser humano? La casa, la comida, la salud. Esas son las necesidades básicas. Y Pablo las tenía, y tenía mucho más de esto. Pero Pablo se entregó por amor al Señor. Pablo tuvo un encuentro con el Señor y quiso servirle al Señor. Pablo quiso entregar su vida a Cristo. Que si a Pablo le decían: Pablo, te necesitamos en tal lugar para predicar, Pablo estaba allí. Si Pablo tenía que ir, dice cuántos viajes tuvo Pablo, ¿cierto? Y por cuántas situaciones pasó Pablo. Es más, el Señor un día le dijo que no fuera a cierto lado, y Pablo, por el Espíritu, lo entendió y no se dirigió a cierto lado, sino que se fue hacia otro lado. Pero Pablo, toda su jactancia, él no la utilizaba para sentirse grande, como muchas veces nosotros lo hacemos. ¿Saben qué? A veces decimos: tenemos dinero, podemos jactarnos, tenemos carreras, soy jefe, puedo jactarme. Pero cuando nos llaman la atención, cuando nos llaman para servir al Señor, no tenemos tiempo, hermanos. No tenemos tiempo, porque hay mucha preocupación por conseguir nuestras necesidades. Hay pico y placa, entonces necesitamos comprar otro carro para el pico y placa. Necesitamos hacer muchas cosas para conseguir ¿lo de qué? Lo de este mundo. Pero a Pablo no le importó lo de este mundo. El Señor fue tan providencial con Pablo que, miren, el Señor trabaja en cada uno de nosotros, pero nosotros no entendemos. Nosotros no queremos entender. ¿Qué pasó con Pablo? Pablo entendió para lo que él había sido hecho. O sea, Pablo entendió que todo ese estudio que él tenía, que todas esas idiomas que él sabía, eran para el servicio del Señor. Hermano y hermana, tú que estás aquí, eso que tú tienes es para el servicio del Señor. Por eso el Señor en esta mañana quiere decirte que si tú tienes necesidades, el Señor te las va a cubrir, pero que tú tienes que prestar un servicio al Señor de todo corazón. Tú tienes que deleitarte en las cosas del Señor. Y tenemos el ejemplo más grande, ¿a quién? A Pablo. No saquemos excusas, hermanos, cuando nos dicen: sirve aquí, haz esto, haz aquello. Hermanos, sujétate al que te está pidiendo que hagas una labor, porque no la hacemos para los hombres, la labor la hacemos para nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos, hermanos. Y todo lo que tenemos es del Señor y a Él le pertenece. Que si tú estás pasando
cualquier necesidad, el Señor es poderoso para suplírtela, hermano. Pero no te jactes de lo que tú eres. No te jactes de que tienes mucho o que tienes muchos talentos o que tienes muchas cosas y no te vas a someter a lo que el Señor quiere hacer en tu vida, hermano. Hermano, si alguien tenía de qué jactarse, era Pablo y no lo hacía. Dice, ¿por qué? Porque decía que iba a sonar como ¿qué? Como necio. Entonces, ¿cómo estás sonando tú cuando no permites poner toda tu disposición para el Señor? Ustedes sí saben que esta iglesia está creciendo el ministerio de niños y es hermoso todos esos niños que vienen, pero necesitamos trabajar por ellos. ¿Cuántas veces en la casa ustedes están orando por los niños? ¿Cómo están siendo sus oraciones, hermano? ¿Cuánto estamos viniendo a la iglesia a gastar un poquito del tiempo de nosotros por hacer la tarea, hermano? Por hacer esa tarea que el Señor nos ha encomendado. Esto no es un juego, hermanos. Esto es una tarea que el Señor nos ha encomendado, porque los tiempos son difíciles y mucha juventud se está perdiendo afuera y tenemos que trabajar. Miren, somos tan ¿qué? ¿Cómo se diría esa palabra? Somos tan responsables de los jóvenes que tenemos en la casa, de los niños que tenemos en la casa y que no traemos a la iglesia. Somos tan responsables ¿ante quién? Ante el Señor, hermanos. Somos responsables que nada de lo de este mundo los distraiga para dejar de traer un niño a la iglesia, para dejar el servicio a la iglesia, para dejar las cosas importantes que son venir a la iglesia a buscar del Señor primeramente, pero también a servir al Señor, hermanos. Tenemos que venir con una disposición al servicio, así como Pablo lo hacía. Y a nosotros no nos toca mojarnos como Pablo, ir en una barca y de pronto que la barca se vaya a voltear. No nos toca de pronto, como dice más adelante en este mismo pasaje, que el gobernador estaba siguiendo a Pablo y tuvieron que mandarlo en una canasta por una ventana. Así les tocó sacar a Pablo porque lo perseguían. En estos momentos no estamos sufriendo persecución, hermanos, pero llegará el día cuando haya persecución y no vamos a tener de pronto la oportunidad de venir a reunirnos, hermanos. Pero mientras podamos, hagámoslos, hermanos, porque el Señor quiere que su poder actúe en tu debilidad. Tenemos muchas debilidades y a veces sacamos muchas disculpas y a veces somos negligentes con las cosas del Señor. Pero el Señor quiere que apoderarse de tu debilidad y hacerte grande. Hermanos, miren, ustedes no me creerían, o de pronto sí, los que me han conocido, que yo para ir al tablero y hacer una exposición era negada. Yo no podía, a mí me temblaba y se me olvidaba todo. Yo era negada, pero el Señor ha trabajado en mí. Alguien un día me dijo: Diana, tú estudiaste lo secular, estudia lo espiritual. Y la mejor inversión que podemos hacer y la mejor inversión que hizo Pablo fue haber estudiado lo espiritual, porque el crecimiento lo da el Señor. Nosotros somos solo vasijas, hermano, que debemos dejarnos ¿qué? Llenar por la voluntad del Señor, por la palabra del Señor. Debemos dejarnos usar, hermanos. Pero si tú no estás siendo una persona para el servicio del Señor, evalúa si tú estás poniendo fortalezas en tu vida. Y ¿saben qué? Que yo buscaba el significado, los sinónimos de debilidad, y debilidad quiere decir frágil, flojo, endeble, enclenque. O sea, eso es una debilidad. Pero lo contrario a esa debilidad, ¿saben qué es? Fuerte, resistente y duro. A veces nos resistimos a lo que el Señor quiere hacer en nuestra debilidad. Ponemos fortalezas, ponemos un muro
y no permitimos que el Señor haga en nuestra vida lo que Él tiene que hacer, hermanos. Y como estamos viendo el ejemplo de Pablo, sigamos en la palabra y dice así la palabra en el 28, dice: además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. ¿Quién está débil sin que yo sienta esa misma debilidad? ¿Quién se ha dejado llevar por mal camino sin que yo arda de enojo? Miren todo lo que sentía Pablo. ¿Por qué? Por la iglesia de Corinto. Ustedes saben que la iglesia de Corinto era rebelde, que vivía en pecado, que la iglesia iban a predicar otras personas otras cosas que no era la palabra del Señor, y que la gente ponía atención. Si saben que en esos tiempos también había, como hoy, comezón de oír, y la gente iba a escuchar cosas y a escuchar falsos profetas, a escuchar gente que no llevaba una sana doctrina, a escuchar lo que querían escuchar de humanismo de este mundo. ¿Será que para Pablo no era más fácil irse a servirle a los griegos que le pagaban bien? ¿Será que no se iba a entender con los griegos si Pablo hablaba griego? Pablo hablaba latín, arameo, hebreo. Pablo era un estudiado de todas las cosas. ¿Será que Pablo no pensaría, vean, si yo me voy para donde los griegos voy a tener una buena oportunidad o una buena remuneración? A veces pensamos y decimos, yo quiero ir mejor a una iglesia en el norte, porque la iglesia del sur, qué pereza. No conozco buenos chicos, no conozco buenas chicas, no hay nada que hacer. Mentira de Satanás. Porque donde se predique la sana doctrina, ahí debemos estar. Porque el Señor quiere que tú escuches la palabra, no que escuches lo que tú quieres escuchar, hermano. Debemos escuchar ¿qué? La sana doctrina, la palabra que nos edifica, la palabra que ha sido escrita, ha sido inspirada por Dios, escrita por hombres, pero inspirada por nuestro Señor. Hermanos, y dice así la palabra en el 30, primera de Corintios 11:30, dice. Segunda de Corintios. Amén. Dice, si debo jactarme, preferiría jactarme de las cosas que muestran lo débil que soy. Dios, el Padre de nuestro Señor Jesús, quien es digno de eterna alabanza, sabe que no miento. Cuando estuve en Damasco, el gobernador, bajo el mando del rey Aretas, puso guardias en las puertas de la ciudad para atraparme. Tuvieron que descolgarme en un canasto por una ventana en el muro de la ciudad para que escapara de él. ¿Sí ven, hermanos, que Pablo fue perseguido? Y nosotros no estamos siendo perseguidos. A nosotros nos dicen, prepare esta clase para los niños, prepare esta palabra, haga un ayuno con el amor más grande del mundo, pero a veces no tenemos el tiempo, no hay tiempo. Pastor, no hay tiempo, no tengo cómo hacerlo, no tengo en mi mente qué hacer. Pero ¿saben qué? A Pablo le tocaba escaparse por una ventana porque lo iban a matar por predicar la palabra del Señor. Y Pablo de eso, ¿qué? No se jactaba, hermanos. Y nosotros así también no nos jactamos de todas estas cosas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los logros que tú has conseguido en lo humano, esos se van a quedar aquí. Hermanos, cuando nosotros nos vayamos con el Señor, los logros humanos no van a ir con nosotros. Vamos a ser glorificados, ¿cierto? Junto con el Señor. Pero allá no te van a decir, ¿y tú qué eras? ¿Contadora? ¿Tú qué eras? ¿Abogada? ¿Abogado? ¿Tú qué eras, hermano? Y no porque no estudiemos, no, Señor. Claro que debemos estudiar y prepararnos cada día, pero que esa preparación sea para el servicio del Señor primeramente, hermano. No porque nos vengamos a servir al Señor y vivamos todos los días en la iglesia
y miremos a ver cómo el Señor me surte de todas las necesidades que yo tengo, y miremos a ver, yo me quedo solo orando, pero yo no voy a trabajar, espero aquí. No, hermanos, también es un error. Eso es un error, porque si tenemos que venir a servir a la iglesia, venimos dispuestos como Pablo lo hacía. Pero si tenemos que ir a trabajar y a mirar cómo nos desempeñamos en lo que hemos aprendido, también lo hacemos dispuestos, hermanos. Amén. Amén. Entonces, hermanos, la idea es saber que Pablo fue un hombre como ustedes y como yo. Un hombre que tenía muchos logros habiéndolo conseguido, pero también un hombre que tenía muchas ¿qué? Debilidades. Y quiero que me acompañen en 2 de Corintios 3:6. Y Pablo decía, perdón. 1 de Corintios 15:9. 1 de Corintios 15:9 dice así la palabra del Señor, dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Amén, hermanos, porque Pablo no tenía de qué jactarse. Así tú y yo, teniendo muchos dones, teniendo mucho conocimiento, teniendo muchas cosas, no tenemos de qué jactarnos, hermanos. Nosotros estamos hechos para el servicio del Señor. Nosotros somos ¿qué? Personas débiles, tanto la debilidad que había en Pablo también la hay en nosotros, y nosotros tenemos que seguir trabajando para el servicio del Señor. Dice que el Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio. Sabemos que pasamos por muchas dificultades y necesidades, pero que el Señor siempre las suplirá. Y en eso lo podemos conseguir en Salmos 46:1. Dice que Dios es el amparo, nuestro amparo y fortaleza. Amén, hermanos. Dice también la palabra, y vamos a 2 de Corintios 12, del 1 al 10. Y vamos a hablar de la visión de Pablo, ¿cierto? La visión de Pablo y la espina en su carne. Dice: mi jactancia no servirá de nada, sin embargo debo seguir adelante. A mi pesar contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo. Pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún humano se le permiten contar. De esa experiencia vale la pena jactarse, pero no voy a hacerlo, solamente me jactaré de mis debilidades. Hermanos, jactémonos de nuestras debilidades, que bastante tenemos. Hagamos como Pablo, que no se jactó, que tuvo un encuentro con el Señor, que tuvo muchas visiones, que si Pablo se metía con el Señor, eso también lo debemos entender, hermanos. Si tú y yo nos metemos en tiempos con el Señor, vamos a entender el propósito para el cual Él nos ha creado, hermanos. Necesitamos pasar tiempos con el Señor. Cuando el pastor dice hay que preparar una palabra, son tiempos con el Señor, pero soy tan confrontada, y cuando tú pasas tiempo con el Señor, vas a ser confrontado. Cuando tú te dedicas al Señor, vas a entender con el propósito que has sido creado. Pablo entendió todas las cosas. Yo leía la Reina Valera y no entendía que había un hombre que hace 14 años había tenido un encuentro con el Señor, que si era en el cuerpo no lo sabía, pero que, y yo no entendía hasta que busqué la nueva versión internacional, en la nueva traducción viviente, y me dice que yo, Pablo, porque uno a veces no entiende
las cosas que dice la palabra en la Reina Valera, como decía el pastor hace 8 días, creo, que decía que para eso fueron creadas las versiones, para que entendamos más a nuestra actualidad. Pero que si ustedes se van a dedicar tiempo con el Señor va a revelar a sus vidas qué es lo que, para qué servicio están ustedes, para qué el Señor los ha traído a esta iglesia, con un propósito, hermano. No te quedes en la banca, hermano. Mira tu debilidad, mira qué es en lo que el Señor debe trabajar, en qué área de tu vida debe trabajar, cuál es el cambio, cuál es la transformación que el Señor va a hacer a tu vida, y vamos a saber para qué servicio vamos a estar en esta iglesia. No nos jactemos de las muchas cosas que conocemos y de los muchos conocimientos que tenemos, hermanos. No nos jactemos de las cosas que tengamos materiales, y menos, hermanos, de lo bonitos que seamos, porque el Señor nos hizo hermosos, pero no nos jactemos de nada de eso. Eso es vanagloria, eso es de este mundo. El Señor no quiere que vivamos para este mundo, el Señor quiere que vivamos para Él, hermanos. Y miren que la palabra es linda, porque dice que si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, dice la palabra en Mateo 25, 23. Y hermanos, cuando ustedes le sirven al Señor poquito a poco, van a saber que el Señor los tiene para grandes cosas, que el Señor, así como tuvo a Pablo para grandes cosas, a ti y a mí me tiene para grandes cosas. Dice la palabra en Isaías 33:3, dice que clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y vas a entender, hermano, en esa intimidad con el Señor, para lo que el Señor te ha creado, para esa debilidad, el Señor fortalecerla. Y dice aquí más adelante en la palabra, para terminar, dice en el 8, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Bueno, vamos a leer el 7, dice, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, porque mi poder actúa mejor en la debilidad. Y quiero que ustedes guarden en su corazón esta palabra, y dice, mi gracia es todo lo que necesitas. Hermanos, si tú estás buscando muchas cosas, tú no necesitas sino la gracia del Señor. ¿Para qué? Para que su poder actúe en tu debilidad. Y dice en la Reina Valera, para que su poder se perfeccione en mi debilidad, para que su poder se perfeccione en tu debilidad. Y lo único que necesitamos es la gracia del Señor. ¿Y qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es una virtud por la cual Dios te puede dar algo sin nada a cambio. Entonces el Señor quiere darte algo que no te está pidiendo a ti nada, pero vas a conseguir tantas cosas porque el poder del Dios se va a perfeccionar en tu debilidad, y la gracia de Dios es lo único que tú necesitas. Amén, hermanos. Les dejo una tarea, Tito 2, del 11 al 13, porque el tiempo se acorta, pero el Señor es maravilloso. Y vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por esta palabra que tú en esta mañana, Señor, nos has dado la oportunidad de escuchar, Señor. Tú nos has enseñado, Señor, a través de la historia y de la Biblia, Señor, cómo has actuado tú en los hombres, Señor, de historia, en los hombres, Señor, Padre bendito, a tu servicio, Señor, Padre celestial. Tú nos has hablado hoy, Señor, Padre bendito, que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad, y que lo único que nosotros, Señor, necesitamos es de tu gracia, Padre bendito. Hoy, Señor, queremos darte gracias, Señor, por hacernos entender, Padre bendito,
que necesitamos solo tu presencia, Señor, que necesitamos, Señor, buscar más de ti, Señor, que necesitamos, Señor, servirte más a ti, Señor, Padre bendito, que necesitamos, Señor, cambiar este corazón de piedra por uno de carne, Señor, Padre bendito, que necesitamos ser transformados por tu palabra, Señor, que necesitamos buscarte más, Señor. Aleluya, Señor, Padre bendito. Cuánto necesitamos cambiar, Señor. Necesitamos, Señor, asirnos a ti, Señor. Necesitamos buscarte más, Señor. Ayúdanos, Señor, a llevar tu palabra, Señor, a hacer un servicio con excelencia, Señor, a buscarte más, Señor, en la intimidad, Padre bendito. Ayúdanos, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, Señor, a buscar, Señor, esa intimidad, ese espíritu, Señor, que nos fortalezca, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, Señor, a hacer tu obra con agrado, con amor, Señor. Padre bendito, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Haz nuestro carácter más como el tuyo, Padre bendito, Señor. Aleluya, Señor, Padre celestial. Oh Señor, Padre bendito, ayúdanos a entender, Señor, los caminos, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, Padre bendito, que alejarnos de ti no es la solución, Señor. Señor, que estar cerca de ti es la solución, Señor. Que buscar, Señor, tu rostro, Señor. Aleluya, Señor, transfórmanos en esa debilidad que tenemos, Señor. Señor, en eso que te tenemos en poco, Señor. Perdónanos, Señor, Padre bendito. Perdónanos, Padre celestial. Ayúdanos, Padre bendito, a ser más como tú, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Aleluya, Señor. Yo quiero Oh, ser, santo eres tú, Señor. Aleluya. porque en esa vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Aleluya, Señor, haz Haz mi nuestro carácter, carácter Señor. más como el Aleluya, tuyo, Padre yo bendito, quiero Señor. ser. Gracias, Señor, por hacer nuestro Haz mi carácter más como el tuyo, Padre bendito, por transformarnos y por hablarnos, Señor. Ayúdanos, Señor, en este día. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén, Señor. Gracias, Padre bendito. Aleluya. Amén.